Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra sucesos. Hola, qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Extra Sucesos. Hoy conversaremos con un invitado especial sobre un tema que marcó una época, hace aproximadamente 30, 25 años, cuando empezaron a penetrar en otros países las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, que dejaron estela de muerte, destrucción y muchísimas otras cosas negativas en toda la región de Sudamérica, aparte de Centroamérica y países cercanos, y que definitivamente Costa Rica no escapó a esto. Así que me gustaría primero que vean esta información que preparamos para ustedes y luego les presento a nuestro invitado que conoce muchísimo sobre este tema y con quien vamos a conversar ampliamente para que ustedes conozcan toda esa experiencia que nos trae. La presencia en Costa Rica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, era un temor con poco sustento a inicios de siglo. Sin embargo, en pocos años empezaron a descubrirse que, lejos de ser un mito, era una realidad. Una de las primeras pistas fue la captura de Héctor Orlando Martínez Quinto en Punta Arenas en el año 2006, a quien las autoridades colombianas ligaban con ese grupo paramilitar y lo hacían responsable de una masacre en la ciudad cafetera de Bojayá. El colombiano ingresó años antes de forma irregular y tras casarse con una tica, logró tener su estatus legal en regla para poder movilizarse sin problema. Posteriormente, el decomiso de $480,000 en una vivienda en Santa Bárbara de Heredia dejó en evidencia que el grupo estaba instalado en nuestro territorio. La muerte de Raúl Reyes, uno de los líderes del grupo en aquella época, reveló la ubicación de la casa donde se escondía el dinero en caletas. Fue mediante apuntes en artículos personales de Reyes que en Colombia supieron del escondite de la plata y de inmediato alertaron a Costa Rica para que interviniera en la vivienda, donde se presume tuvieron la millonada guardada durante 5 años. En apariencia, las FARC querían instalar en Costa Rica su oficina de propaganda internacional, por lo que habían enviado ese dinero para el proyecto. Posteriormente, las autoridades ticas dieron con personas que tenían ligamen con las FARC en el país, ligadas propiamente al narcotráfico, como el Palidejo. Además, Diario Extra, en el 2016, dio a conocer la presencia en el país de las hermanas de Pablo Catatumbo, otro de los líderes de las FARC y representante en los recientes procesos de paz. Desde Colombia se les vinculaba con el lavado de dinero con sociedades anónimas inscritas en el país. Sin embargo, en una conversación con el periódico de más venta en Costa Rica, las mujeres negaron esos nexos y alegaron que su buena vida se debía a dinero bien habido. Bien, ese es un resumen de los últimos 20, 25 años de lo que es la incursión de las FARC en Costa Rica. Y como decíamos previamente, tenemos un invitado que conoce mucho del tema. Es don Fernando Berrocal, exministro de Seguridad, a quien le agradecemos por compartir con nosotros su experiencia y acompañarnos en el programa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Viera que me causó una mezcla de sentimientos ver ese reportaje previo que hicieron sobre lo de Martínez Quinto, lo de la caleta que agarramos allá en las montañas de Heredia. Una época muy dura, muy difícil. Y precisamente por ahí es donde empiezan, ¿verdad?, los primeros indicios de las FARC en Costa Rica, cuando a finales de los 90, inicios de los 2000 empiezan información a llegar a Costa Rica, pero una vez que ustedes ya están en el gobierno propiamente, la información me imagino que la tenían un poco más clara. ¿Cómo fueron la primera información que llegó, por lo menos estando ustedes en seguridad pública? Bueno, aquí no pasaba nada. Esa es la verdad. Es decir, para efectos del país y de la prensa no pasaba nada.
Pocos días después de juramentarme como ministro de Seguridad, recibo una invitación del embajador Mark Landeiro, que era en ese entonces el embajador de Estados Unidos, y me dice que la gente, pues, de los servicios de inteligencia y de seguridad de la embajada americana querían conversar conmigo. Y entonces yo le digo, pues con mucho gusto, embajador. Y efectivamente tuvimos esa conversación, y ahí me plantearon una situación tan distinta de la realidad que se reflejaba en los periódicos y en la prensa, que yo me fui a donde el presidente Arias y le dije, mire, presidente, viera que vengo de una reunión con los oficiales de más alto rango de seguridad. Fue a raíz de que vino uno de los más altos oficiales de la DEA, que trabajaba en los temas de narcotráfico, y me plantean una situación sumamente compleja y difícil para Costa Rica. Y me dice el presidente Arias, ¿y usted qué sugiere, ministro? Le digo, yo quisiera ir a Colombia para ver qué piensan los colombianos, si esto es cierto o no es cierto. Esto es historia, ¿verdad? El presidente Arias se fue, agarró ahí mismo el teléfono y llamó directamente tenía el teléfono privado del presidente Uribe. Hablaron e inmediatamente el presidente Uribe le dijo que por supuesto que me fuera para allá. Me fui a Colombia y tuve una reunión en ese entonces era ministro de Defensa, que después fue presidente, y con el jefe de la policía colombiana, el general Naranjo, y bueno, me plantearon la misma situación, o más grave todavía, porque incluso la inteligencia colombiana tenía cosas mucho más precisas. Yo volví 2 veces más a Colombia. Los otros 2 viajes los hice con el fiscal general, porque bueno, yo soy abogado y dije, no, yo esto me tengo que cubrir con el fiscal general, con el fiscal general de la República. Fui con Francisco Aranés, que yo de verdad tengo que reconocer que fue un hombre muy valiente y muy especial, y fue una época en que de verdad teníamos fiscal general de la República, ¿verdad? Y llevé también al director de la DISA, Roberto Solórzano, y ahí comenzamos a trabajar todos estos temas y comenzamos a darle la batalla al narcotráfico. A las pocas semanas vino una actividad que pasó en la frontera entre Colombia y Ecuador. Ahí bombardeó el ejército colombiano y mataron a uno de los jefes más grandes de las FARC. Y de ahí salieron 34 citas a Costa Rica. Yo recibí esa información, la procesamos, la trabajé con el fiscal Dalanés, y de ahí salió la captura de Martínez Quinto. Martínez Quinto era un general de las FARC que tenía años de estar aquí. Ese fue como el primer gran golpe, ¿verdad? Ese fue el primer gran golpe. Estaba en una casa de seguridad en las nubes de Coronado. Allí funcionaba un hospital también. Mandaban guerrilleros de las FARC a que, en fin, se enfriaran. Eso es lo que decían en el lenguaje. Como para recuperarse, sí, en fin, todas sus cosas. Pero además Martínez Quinto estaba con la misión de penetrar la flota pesquera de Costa Rica, y tenía un trabajo enorme hecho con los grupos de pescadores de Punta Arenas. Por eso su incursión en Punta Arenas, entonces. Claro, y ahí comenzamos a trabajar el tema. Después llegó la información. Bueno, Martínez Quinto es muy curioso. A Martínez Quinto yo descubrí, me puse a estudiar la ley del Ministerio de Gobernación, no del de Seguridad, porque los 2 ministerios están unidos. Y descubrí, y fui donde Dalanés y le dije, mire, Dalanés, vea, aquí hay una norma que me permite a mí, como ministro de Gobernación, declarar extranjero no deseado, extranjero pernicioso, un peligro para el país, y yo lo puedo expulsar sin ningún procedimiento judicial. Claro. Entonces decidimos capturar a Martínez Quinto un viernes a las 5:30 de la tarde. Nos lo llevamos preso, que son esas tomas que salen ahí, a la sección aérea. Ya teníamos listo el sábado un avión de esos pequeños y lo mandamos a San Andrés. Y no judicializamos nunca el caso. O sea, yo usé esa facultad de expulsión de una persona no deseable, de un extranjero no deseable para el país. Y la prensa se enteró de toda la historia de Martínez Quinto hasta el lunes, que dimos una conferencia de prensa. Ya no estaba aquí ni siquiera. No, ya no estaba aquí, ya estaba en San Andrés, lo habíamos sacado.
¿verdad? Y igual después vino la información del asunto de la caleta que estaba allá en las montañas de Heredia. Igual fue una operación muy exitosa de común acuerdo con el organismo de investigación judicial. Y ahí arrancamos y al final, bueno, no sé, fueron más de 75 toneladas de droga las que agarramos, porque nos comenzaba a llegar información y actuábamos, pusimos a trabajar conjuntamente, que creo que es una... Bueno, ahora el OIJ está haciendo cosas extraordinarias, ¿verdad? Mi reconocimiento al organismo de investigación judicial. De verdad que Walter Espinosa está haciendo cosas verdaderamente a uno, ¿verdad? Pero esa coordinación entre fuerza pública y Ministerio Público, entre la policía y el OIJ, por lo menos yo digo que en esos años que yo fui ministro, funcionaba como un reloj. Beranés y yo nos reuníamos todos los meses, coordinábamos una vez en su oficina, otra vez en mi oficina, coordinábamos todas las acciones, tanto del Ministerio de Seguridad como las propias del Ministerio Público, con el organismo de investigación judicial. La caída de Martínez Quinto entonces fue como alborotar el panal, ¿verdad? Porque ya después de eso se vino el vendaval de situaciones que ya ustedes empezaron a pero en el manejo que hicimos de información con las autoridades colombianas, yo descubrí una cosa que también le voy a contar porque de eso no se ha escrito más. Vea, lo que ahí dicen es cierto que desde los 90 estaban metidas aquí las FARC. No estaban metidas, digamos, como fue ya el fenómeno Martínez Quinto, o digamos en el tema del narcotráfico. El brazo político de las FARC operaba desde San José. Todo el sistema de relaciones internacionales, lo que ellos salían a decir Europa. O sea, Costa Rica era como San José, era como una Casablanca, ¿verdad? Un puerto abierto, y desde aquí funcionaba el brazo político. Y ahí se hizo un trabajo también muy fuerte. Y fuimos uno a uno diciéndoles tienen que dejar el país de una buena forma, porque tampoco, bueno, porque estaban legales. Sí, no había ningún inconveniente ilegal. No había ningún inconveniente migratorio ni legal, ¿verdad? Posiblemente como las hermanas de Catatombo. Es decir, no había ningún inconveniente, pero después yo, cuando vinieron pues todos tenían seudónimos, ¿verdad? Pero entonces los agarrábamos, les hablábamos, les decíamos, los poníamos en un avión y los íbamos sacando uno a uno hasta que quebramos en ese tiempo toda la estructura internacional de las FARC. Eso se hizo de acuerdo con la inteligencia colombiana. Todo este fenómeno y sus implicaciones en el narcotráfico hay que entenderlo. Es un fenómeno de delincuencia transnacional. Eso costó mucho que el país lo entendiera. Y yo me dediqué a explicarle al país, mire, este es un fenómeno de delincuencia transnacional. Tenemos que actuar con los países amigos. Por eso fue que se fortaleció todo lo que era, digamos, la parte de vigilancia marítima con el gobierno de los Estados Unidos. Se fortaleció todas las relaciones de inteligencia con Colombia, con México. México nos ayudó mucho también. Las cosas han cambiado en México muchísimo, ¿verdad? Y así entonces comenzamos a operar. De otra manera no se puede, no se logra. Cuando ustedes ya notaron que ya evidentemente aquí había una estructura montada, que incluso era el brazo político, como llama usted, ¿temieron de que la violencia en el país pudiera incrementarse, no al estilo de Colombia, porque sabemos que estaban a otro nivel en ese momento, en esa situación, pero sí hubo algún temor de que eso generara algún tipo de violencia más fuerte en el país? No, lo que más me preocupó a mí, no tanto el tema de violencia, digamos, en el sentido político, el sentido digamos, de lo que las FARC hacían, no. Lo que sí era evidente es que Costa Rica se iba transformando poco a poco en una gran bodega y un centro de distribución de la droga a nivel internacional. Y ahí pasó algo que es importante que los costarricenses entiendan. Vea, Carlos, los colombianos pagaban con plata en efectivo, o sea, las mafias colombianas. Cuando se comenzaron a meter los mexicanos, ahí cambió cualitativamente el asunto. ¿Por qué? Porque los mexicanos, claro, porque la guerra contra las FARC y contra el narcotráfico en Colombia era tan fuerte que se metieron los carteles mexicanos de Centroamérica. Y entonces los carteles mexicanos lo que comenzaron fue a pagar con droga.
ya no en efectivo, porque además era mucho más fácil localizar ese dinero por el concepto de la trazabilidad, era más fácil seguir. Claro. Y ahí comenzó un proceso que fue, y yo lo advertí, y creo que algunas de esas cosas fueron por las que dejé de ser ministro, por decir las cosas que había que decir, que eso iba a ser el gran problema de este país. Porque entonces, cuando pagaban con droga, parte de la droga comenzó a quedarse en el país. Ya no solamente éramos bodega y lugar de exportación, sino que además nos comenzamos a convertir en un país de consumo. ¿Por qué? Porque ese 10 o 15 o 20% de droga que se quedaba en el país, comenzaron entonces a surgir esos clanes y esas mafias nacionales de venta de droga al menudeo. Y ahí es donde estamos en este momento, en el peor de los momentos. Exactamente. Eso es lo que yo quería también consultarle. ¿Ustedes creen que ese fue el punto de partida para el surgimiento de los carteles o las bandas criollas de narcotráfico que empezaron a hacer daño después del 2010 con personajes muy sonados como el Indio, el Pollo, y todas estas figuras? Pero totalmente, el que no lo entiende no está en nada, es que así es, Carlos. Esa es la realidad. Ese fue el punto de partida para eso. O sea, la droga se produce en Colombia, Bolivia y Ecuador, la transportan, hay todo un sistema de información, de inteligencia, el Ministerio de Seguridad o el OIJ o la Policía de Control de Drogas reacciona, pero imagínese usted que los informes hoy en día, solo para que tenga una idea, yo lo dije en una entrevista en Extra, los informes de inteligencia más calificados dicen que solo por la zona sur, ahí de Sierpe para adentro, por toda esa zona, por lo menos 500 toneladas de droga se comienzan a penetrar en el territorio nacional, buscando mercados, buscando cómo salir hacia la zona atlántica. Solo en esa zona. Y otro tanto, cuidado que no, en las lanchas que logran pasar y llegar hasta Guanacaste, o la droga que viene en avionetas y aterriza, no sé, ¿cuántos? 100 o 200 aeropuertos privados. Es que la gente se imagina, bueno, no, pues que esas avionetitas aterrizan en una calle medio rastreada. Esas clandestinas. A veces hasta en calles de tierra aterrizan. No, el problema es muy serio. Yo he dicho con toda certeza, con toda convicción, de que además de la pandemia, el tema del coronavirus, aquí la otra pandemia es el tema del narcotráfico. Claro. Y todo el daño que eso está causando en la juventud, en violencia, en corrupción. No, muy seria la situación, además, muy seria. Además de drogas, ustedes logran identificar, porque se habló mucho también en aquel momento del trasiego de armas, ¿verdad? Las FARC tuvo mucho que ver en ese ingreso de fusiles de asalto, armas de guerra, que tal vez en algún momento se identificó que venían de Nicaragua por la guerra que hubo en los 80s, sí. Pero también hubo un ingreso, entiendo que de Colombia, ¿verdad? En aquel momento. Ellos proporcionaban armas también a grupos de acá del país. No, y a grupos insurreccionales. Es que recuérdese que ahí estábamos, bueno, ya se había alcanzado la paz, entre comillas, pero todavía seguían todos los movimientos insurreccionales en Centroamérica, ¿verdad? Fuimos muy vulnerables o muy fácil de penetrar en aquel momento. ¿Qué fue lo que encontraron ellos en Costa Rica para instalarse? Bueno, es que usted usa la palabra correcta. Somos muy vulnerables. Por eso yo insisto en que hay que fortalecer la policía, que hay que pagarle bien a los policías, que hay que ponerles una póliza como corresponde de protección a su trabajo, de que no son empleados públicos cualquiera, que tiene que haber un foro especial de protección a los policías, que tiene que haber una inspección policial permanente para evitar la corrupción de los policías. Pero es que no tenemos fuerzas armadas. Sí. Bueno, gracias a Dios. Pero esa policía que tenemos hay que además ponerla a trabajar toda junta. Es decir, fuerza pública, pero es que además hay policías por todas partes, ¿verdad? Penitenciaria está en el Ministerio de Justicia, la de cuestión de Hacienda está en el Ministerio de Hacienda, la otra está en Migración. Y ahora súmele, bueno, Tránsito está en el Ministerio de Obras Públicas. Yo digo, está bien, que cada cual siga pagando, ¿verdad? Porque los tráficos ganan más que los policías, pero tiene que haber un esfuerzo unificado. Y ahora súmele las policías municipales. Es decir, ¿cómo es que las policías municipales andan por la libre? Es decir, todo eso tiene que funcionar en un todo armónico,
respetando las independencias. Incluso hay que construir una pirámide con una especie de coordinación policial superior arriba para maximizar la capacidad de que tiene el Estado costarricense de combatir el narcotráfico, la criminalidad en todas las manifestaciones. Sí, pero en el momento en que vivimos sí se necesita por lo menos buscar una visión más abierta, ¿verdad? Pero, Carlos, yo no sé, yo todavía no entiendo por qué es que no se hace. Fíjese que yo en el 2014, es decir, eso cuando es hace 6 años, hasta redacté de mi puño y letra un proyecto para crear un sistema de seguridad nacional y lo fui a dejar al Congreso, se lo entregué a los diputados. Nada se hace. Vea, los últimos 8 años, y lo digo con conocimiento de causa, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa no han hecho absolutamente nada importante por este país en materia de seguridad. Y que cualquier diputado de los que ha pasado por esa comisión me contradiga. Nada. Puros chaucitos ahí, cosas de pipiripao que no tienen ninguna importancia ni ninguna fortaleza de verdad. Porque usted lo ha dicho, este es un país vulnerable. Entonces, hay civilista, por supuesto, no hay ejército, no militar, pero con una buena fuerza pública, con una policía de primer nivel, podemos dar esas batallas y con un sistema de inteligencia. Dígame la DIS. Tengo 10 años o más, desde que era ministro, por estar pidiendo que la DIS la pasen al Ministerio de Seguridad Pública y la transformemos en una DIPOL, para que verdaderamente haya inteligencia policial detrás de todo esto. Ahí sigue la DIS, nadie sabe qué hace la DIS. Ahora menos, ¿verdad? Porque resulta que la DIS, ya no sé qué es lo que hace el director de la DIS, andar con el presidente nada más pegado como una estampilla. Esa es la verdad. Sí. Si era embajador, ¿qué sabe de policía ese señor? Y credibilidad también poca, ¿verdad? Ninguna credibilidad. Después de todos estos delitos, ¿verdad? Que ya son conocidos, que es el narcotráfico, el trasiego de armas y demás, vinieron otros delitos variables que obviamente van evolucionando con el tiempo y se dan cuenta ya después del 2015 que más bien este grupo usa Costa Rica pero para lavado de dinero. ¿Cómo analiza usted esa evolución primero de delito pequeño a uno más grande y ya ahora prácticamente somos banco para lavar plata de grupos criminales? Así es. ¿Qué le puedo decir? Y así es. Usted va a un banco y si tiene una transferencia hasta $10,000 no hay ningún problema, ¿verdad? Después de $10,000 tiene que enseñar todo el origen del dinero. Pero ya las grandes cantidades andan por la libre en el mercado. ¿Ah? Usted no vio ahora, por ejemplo, en este último caso, a mí me dejó impactado el de este Tureski. Yo le voy a decir lo que más me impactó a mí como periodista, porque usted sabe que yo soy abogado, pero soy periodista y hice mi vida como periodista. ¿Cómo es que un señor llega? Había un famoso motel ahí en Alajuela, lindísimo, dicen, bueno, yo no lo conozco, pero dicen que era lindísimo. Le ponen una valija así, la abren, $8 millones en billetes de $100, de 50, de 20, hay billetes sobre billetes. Sí. ¿Cómo no va a vender el motel? Bueno, entonces transformaron el motel en una lavadora. Bueno, ¿y qué hace? Yo me imagino que la OIJ anda detrás de eso. ¿Qué hace usted con esos $8 millones? ¿Cómo los legitima? Ya comienza a hacer pequeñas inversioncitas, igual que en Colombia. En Colombia cuando agarraron a Pablo Escobar en las paredes, estaba la plata en caletas, metido, y hay millones de millones. Bueno, y esas son las cosas que suceden en el mundo real. Y ahora pero también, aquí no hay decisión del Poder Judicial y no hay decisión de entrarle al tema como Dios manda. igual no hay mucha legislación, por lo menos respetable, por decirlo de alguna forma, en cuanto al tema de las transacciones en efectivo, ¿verdad? Cualquiera puede llegar y pagar nada más, mira, tengo tanto, aquí está, me deshago de la plata y ya tengo una propiedad. Pero yo le digo, eso es que me hizo mucha gracia lo del motel de Alajuela. ¿Ah? Usted sabe que le pongan a uno una maleta con $8 millones, eso salió en el informe de la OIJ. Es que yo entiendo, no sé quiénes eran los dueños del motel, pero yo entiendo que vendieron el motel inmediatamente. ¿Quién aguanta un cañonazo así? Sí, por supuesto. Y además, ¿cómo es que usted llega, esta banda, la cantidad de dinero efectivo
Solamente en esa casa de Escazú agarraron como $1,500,000 ahí en el comedor, en la cocina. Sí, como si fueran utensilios de la casa. Bueno, pues eso es el lavado de dinero. Es que este es un negocio, pero bueno, pues, vil, espantoso, ¿verdad? Terrible. Finalmente, don Fernando, ¿cree que hace falta más apoyo o lo que decía usted hace un rato, no hay como una unificación o tal vez un poco más de importancia a esos temas que nos han golpeado y tenemos más de 15 años de estar sufriendo con todo esto del narcotráfico? Yo creo que es una mezcla de todo. Hay que hacer reformas legales, hay que fortalecer la policía, luego decir, hay que fortalecer el Poder Judicial. Bueno, ese es otro tema. Vea, Carlos, perdóname, ya sé que estamos sobre tiempo. En materia de narcotráfico, siempre, la medida cautelar tiene que ser cárcel. Pero ¿cómo es que agarran a un narcotraficante que lo agarran con una lancha ahí en Sierpe, por la zona sur? Lo llevan donde el juez, que no aguantan un cañonazo de $5,000, ¿verdad? Y entonces le pone como medida cautelar, venga a firmar todos los meses. O tobillera. Bueno, ahora tobillera en los últimos tiempos, pero antes le decían, venga a firmar, ya era como decirle, bueno, váyase otra vez para Colombia y vuelva a delinquir y lo agarramos con la próxima lancha que venga. La legislación tiene que cambiar, Sí, hay que hacer reformas legales de fondo, si es que efectivamente este país quiere enfrentar la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y todo lo que eso genera. Es un tema muy amplio, don Fernando, pero bueno, el tiempo nos gana y espero que ustedes lo hayan aprovechado, porque realmente sí es algo que sucedió hace muchos años, pero que a la fecha nos sigue afectando. Le agradezco muchísimo por acompañarnos. A usted, Carlos. Y a como ustedes, hacemos ahora aquí. Y a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Extra Sucesos. Los invitamos a que sigan con la programación de Extra TV. Hasta luego. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestro, drogas, robos. Extra Sucesos.